Muy buenas tardes a todos, todas. Aquellos que nos acompañan, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Vamos a dar continuidad a esta serie de capítulos biográficos de la historia del psicoanálisis, en esto que llamamos psicoanálisis desde cero. Recordamos que estamos aquí. Estas transmisiones son desde la Ciudad de México, en la Biblioteca Jesús H. Avitia, calzada de la Ronda número 9, esquina Lázaro Cárdenas. Mi nombre, Alfredo Guerrero, y bueno, vamos a la biografía del día de hoy, que es Moshe Wolf, 1878-1971. Moshe Wolf nació en Odessa, Rusia, el 5 de octubre de 1878. Estudió medicina en Berlín y siguió cursos de psiquiatría con Mendel y Joly. Después de aprobar sus exámenes finales, ingresó en el nuevo laboratorio de Charité, el hospital de la Universidad de Berlín, como primer ayudante de Schehen. En 1907 comenzó a trabajar en el sanatorio psiquiátrico de Mendel, donde leyó los estudios sobre la histeria. Este primer e inesperado encuentro con el recién nacido movimiento psicoanalítico constituyó una verdadera revelación para Wolf. Más tarde leyó Psicopatología de la vida cotidiana en el Boletín en la Sociedad Neuropsiquiátrica de Berlín, un trabajo de Otto Julisburger sobre un caso de cleptomanía, estudiado desde un punto de vista psicoanalítico. Wolf decidió ponerse en contacto con Julisburger, quien en esa época trabajaba en el sanatorio de Berlín-Landswitz, y a partir de 1908 colaboró en él, en calidad de ayudante. Cuando Karl Abraham regresó ese mismo año de Zúrich y comenzó a trabajar en dicho sanatorio, se convirtió en maestro de Wolf y lo inició en el campo del psicoanálisis propiamente dicho. Cuando retornó a su patria en 1911, Wolf era el único analista adiestrado con el que se contaba Rusia, el único que permaneció allí en este periodo de 1927, y el resultado de sus múltiples y diversas actividades durante esos años fue el reconocimiento y el desarrollo del psicoanálisis. En 1914 se instaló en Moscú y trabajó durante algunos años en el sanatorio privado. Más tarde ingresó en el Instituto Neurológico Psiquiátrico. Donde se dedicó en particular al tratamiento de los pacientes ambulatorios, en el que utilizaba su enfoque psicoanalítico. En 1920 comenzó a trabajar en un hospital psiquiátrico militar. Después de la Revolución, Wolf ingresó en un importante servicio psiquiátrico externo, donde creó una sección especial para aplicar el tratamiento psicoanalítico y formó a 2 médicos en las doctrinas freudianas. Llegó a ser docente y el primer psicoanalista de la segunda cátedra de la Clínica Médica de la Universidad de Moscú. A su intenso programa de actividades agregó su labor en el albergue para niños de Sermakov, donde vivía entonces y en el que se utilizaba un enfoque psicoanalítico. Los niños de 1 a 5 años se hallaban divididos en 4 grupos de 5 miembros cada uno. Algunos de los trabajos posteriores de Wolf sobre psicología infantil están basados en las observaciones que efectuó en esa institución entre 1926 y 1929. A pesar de vivir en Rusia, en 1912 Wolf se había hecho miembro de la Sociedad Psicoanalítica Vienesa. En 1927 abandonó su patria por motivos de orden político y regresó a Berlín con su esposa para instalarse en el sanatorio Tengles, la famosa institución psicoanalítica dirigida por Simmel, en la que Wolf trabajó hasta el año 1930. En 1933, y también por razones de tipo político, abandonó Berlín y emigró a Palestina, hoy Israel. Max Eitingon, que llegó a dicho país ese mismo año, fundó en 1934, junto con Wolf y Scharlicht, la Sociedad Psicoanalítica Palestinense. Después de la muerte de Eitingon,
Wolf ejerció la presidencia de la Sociedad Israelí durante 10 años y ha seguido siendo su presidente honorario. Formó toda una generación de discípulos, algunos de ellos psicoanalistas y otros psiquiatras que buscaban una formación que les fuera de utilidad para sus actividades psiquiátricas y psicoterapéuticas en la actualidad. La mayoría de los directores de los organismos oficiales vinculados con la salud mental y los servicios hospitalarios externos y otras ciudades son psiquiatras adiestrados por Wolf, quien sigue dictando un seminario, seguía hasta ese entonces dictando un seminario regular para sus alumnos. Aparte de su actividad didáctica en el campo de la práctica psicoanalítica, Wolf ha hecho mucho para promover la aceptación del psicoanálisis en Israel, sobre todo en los círculos educacionales. Durante años dictó clases de psicología infantil a maestros, incluyendo maestras jardineras. Estos cursos se publicaron, por último, en el Nefesh Haled, La mente del niño, 1946, que se utiliza como libro de texto para psicólogos y maestros. De particular importancia es su decisiva y perdurable influencia sobre la educación en el kibbutz. Es un concepto agrícola, lo agrícola, que tiene que lista con la teoría y la aplicación analítica. Ello se logró a través de la influencia de Wolf sobre Golan, uno de sus alumnos y director del Comité Educativo Central del Movimiento de las Granjas Colectivas. La primera publicación de Wolf sobre psicología infantil es Contribuciones de la sexualidad infantil en 1912. Luego de esa edición fue admitido en la Sociedad Psicoanalítica Vienesa. Sus observaciones e interpretaciones resultaron en ese momento tan novedosas y originales que ese trabajo constituía una lectura obligatoria para los candidatos a analistas. De sumo interés son los casos de 4 niños, 3 de ellos descritos en forma muy detallada, que padecían frecuentes ataques breves de lo que parecía ser petit mal, pero que Wolf consideró de naturaleza histérica. Cada acceso consistía en una pérdida muy breve de la conciencia, acompañada por una mirada helada, vacía, con los ojos vueltos hacia arriba, y temblor o movimientos convulsivos de la boca. Se trataba en todos los casos de niños que habían estado sometidos a sobreestimulación sexual y habían experimentado una prohibición inesperada y súbita de su actividad sexual por parte de su progenitor. La lucha resultante contra la masturbación se expresaba a través de un sustituto, esto es, el acceso que es equivalente del orgasmo, con pérdida momentánea de la conciencia, convulsiones e inexpresividad total. Los niños mejoraban cuando un cambio en su medio contribuía a mitigar la excitabilidad sexual. Fantasía y realidad en la mente y la vida del infante de 1934 está basado en una conferencia que Wolf pronunció en Moscú ante un comité educativo del Partido Comunista que, por razones ideológicas, se proponía prohibir la lectura de los cuentos de hadas y permitir solo los libros de índole realista. Como resultado de esta disertación, se nos proscribieron los cuentos de hadas y permitir solo los libros de índole realista. Como resultado de esta disertación, se nos proscribieron los cuentos de hadas. El punto de partida de Wolf es la observación de que el niño pequeño no diferencia la fantasía de la realidad. Los cuentos de hadas están hechos con los mismos complejos que llenan la mente del niño, quien siempre puede pasar de la realidad frustradora a la fantasía de realización de deseos a través de sus sentimientos narcisistas de omnipotencia y de la identificación con el héroe, lo cual obra como una catarsis. La transición de la fantasía a la realidad debe ser lenta y gradual, pues la súbita desvalorización del mundo infantil de la fantasía es peligrosa. Según Wolf, las historias horripilantes no asustan realmente a los niños, pues solo las criaturas atemorizadas alimentan sus terrores con esos cuentos.
Fetichismo y objeto en el mundo infantil es una de las contribuciones más importantes de Woolf al psicoanálisis, en la que analiza la significación del fetiche para el niño a través de todas las fases de su desarrollo. Sobre la base de sus hallazgos, Woolf formuló una teoría acerca de la transición desde el narcisismo infantil hasta la primera catexia libidinal genuina de un objeto externo. Esta explicación es el eslabón que falta en la teoría de la elección primaria de objeto en la infancia. Después de analizar casos descritos por Friedrich Jung y Streba, además de otros 3 que él mismo había observado, Woolf llegó a las siguientes conclusiones. En la fase oral, el fetiche como objeto parcial representa el cuerpo y el pecho de la madre. Esta sustitución se hace posible a través del olor, el calor y las sensaciones táctiles que el fetiche ofrece al niño. Ya en la fase anal, el fetiche adquiere los atributos de un objeto. La significación del fetiche en la fase fálica se ilustra a través de un caso. Un niño que tenía 15 meses utilizaba un babero como fetiche. Lo olía y se succionaba el pulgar hasta que se quedaba dormido. Cuando cumplió 2 años y medio, el fetiche desapareció y el niño reaccionó con manifestaciones de duelo. Dejó de succionarse el pulgar y volvió a mojarse de noche. A los 3 años y 11 meses eligió otro fetiche, el pañuelo que le recordaba a la madre porque estaba impregnado de su perfume. Dejó de mojarse en la cama, solía oler el pañuelo y a veces lo metía dentro del pantalón de su pijama y lo apretaba contra los genitales para que no se perdiera. El primer fetiche pertenece a la fase oral, el segundo a la fálica. El niño identificaba el nuevo fetiche con su falo, presionándolo contra ese órgano como una expresión de su temor en una posible pérdida y transfiriendo así al fetiche parte de la libido narcisista con que estaba catectizado el falo y convirtiéndola así en libido objetal. En consecuencia, el temor a perder el pene, ansiedad de castración, se transformaba en el temor de perder el objeto. Puesto que el fetiche representaba a la madre, la cadena de identificaciones era la siguiente: falo, fetiche, madre. Estos hallazgos sugieren que el primer vínculo libidinal genuino con un objeto externo se desarrolla a través de la identificación de ese objeto con el propio pene. Esto explica, quizá, que el rechazo propio del pene, el rechazo propio del objeto amoroso, se experimente como una terrible herida narcisista. Estos hallazgos sugieren que el primer vínculo libidinal genuino con el objeto externo se desarrolla a través de la identificación de ese objeto con el propio pene. Esto explica que el rechazo por parte del objeto amoroso se experimente como una terrible herida narcisista y, en el caso de muchos neuróticos, directamente como una castración. El proceso paralelo en la niña no resulta tan claro. Woolf llegó a la conclusión de que en el caso del niño pequeño, en la fase oral, el fetiche representa un sustituto del pecho y del cuerpo de la madre. Para el fetichista adulto es un sustituto del imaginario falo materno perdido. En el fetichismo infantil, el proceso tendiente a un autoerotismo completo después del destete está aparentemente perturbado por una tenaz adherencia al pecho materno, y es probable que esto constituya también un importante factor etiológico en el fetichismo adulto. Entre los numerosos trabajos de Woolf sobre los aspectos clínicos de las neurosis, uno de los más importantes a menudo citados es un interesante síntoma del complejo oral en relación a la adicción. Disculpen la traducción. 1932. En el que Woolf describe a 5 pacientes, un hombre y 4 mujeres, que exhiben un complejo sintomático circunscripto que consiste en una imperiosa necesidad de comer,
depresión lánguida y apatía, asco frente al propio cuerpo, negligencia en cuanto al aspecto exterior, desorden circundante y una excesiva necesidad de dormir. Este complejo sintomático aparecía con gran uniformidad y cierta periodicidad, y su desaparición solía estar seguida por un breve periodo de ayuno, acompañado por euforia y una sensación de limpieza interior. Más que una neurosis típica, parece tratarse de un complejo sintomático de fenómenos patológicos consistentes en ciertos cambios dentro de funciones biológicas importantes, que tiende a aparecer en distintos tipos de neurosis. La imperiosa necesidad de comer no expresa una compulsión, sino una adicción, una impulsividad. Por lo cual, cuando los pacientes tratan de suprimir el impulso de comer, lo que aparece no es ansiedad, sino una sensación de tensión. El quinto caso puede servirnos como ejemplo. Sintiéndose decepcionada por su padre, una mujer tuvo desde los 13 años relaciones platónicas con diversos hombres, a los que, como prueba de amor, exigía que le dieran caramelos. A los 16 años se casó, con la condición de que no se la obligaría a tener relaciones sexuales. Cuando después de esperar 3 meses el marido la obligó a ello, reaccionó con asco y volvió a tener relaciones con otros hombres, aunque sin llegar al acto sexual completo. Cuando se encontraba con uno de sus amantes, se sentía dominada por un apetito voraz e incontrolable y tenía que abandonar la habitación para comer a escondidas. Una vez saciada, perdía todo interés por el amante. Su actitud hacía la comida parecer constituir una perversión sexual, en la que el alimento adquiere el significado inconsciente del pene. Estos periodos de avidez se veían interrumpidos, como ocurría también en el caso de los otros 4 pacientes, por breves periodos de ayuno durante los cuales no necesitaba tener amantes. Wolff llegó a la conclusión de que el superyo reaccionaba con rechazo y desesperanza frente al impulso oral. Primero, rechazo del alimento sucio, que representa un pene sucio. Luego, el asco se extiende al propio cuerpo sucio, porque se lo ha identificado con el pene introyectado, lo cual contribuye a acentuar la depresión. Sin embargo, este complejo sintomático no corresponde a la melancolía, a pesar de ciertas similitudes. Antes bien, en la adicción a la comida, se produce una regresión por la cual el paciente intenta, a través de la introyección, reconstituir las relaciones objetales del nivel oral primitivo. En cambio, el melancólico quiere destruir el objeto odiado, pero reacciona negándose a comer, esto es, cediendo a la presión del superyo en el estado de ayuno y euforia. El yo se somete al superyo, mientras que en la manía el yo se libera de aquel. La contraparte de la adicción de la comida parecería ser la anorexia nervosa. Otro trabajo importante claramente formulado, aunque menos conocido, es Concerning en Hysterical Attack, los ataques concernientes a la histeria, de 1933. Resulta interesante que los rígidos y ortodoxos editores de la Sir Fitch se negaran en ese momento a publicar el trabajo, alegando que se apartaba de la opinión de Freud sobre el tema, y lo aceptaron solo después de enterarse que Freud mismo le había pedido a Wolff que lo escribiera, luego de una animada discusión que sostuvieron sobre el tema. Freud, el acceso histérico representa una fantasía dramatizada a través del sistema motor, pero Wolff comprobó que los hechos reales también están representados en el ataque. Después de examinar diversos aspectos del contenido psíquico del ataque histérico, trata de comprender la forma del ataque desde el punto de vista genético y llega a la conclusión de que éste expresa una profunda regresión de los procesos mentales a la temprana y primitiva forma del pensamiento, que interpreta como pensamiento orgánico, puesto que utiliza sensaciones y experiencias sinestésicas. Ese pensamiento orgánico se expresa a través del lenguaje motor y forma parte del modo normal de reacción en temprana infancia,
antes de que el sistema consciente haya aprendido a controlar la motilidad. Con todo, la reactualización dramatizada de viejas fantasías y acontecimientos en el acceso histérico no está limitada al sistema motor, sino que incluye también al sensorial. Viejas percepciones sensoriales pueden revivirse en forma alucinatoria y tienden a transformarse junto con percepciones recientes en ilusiones. Esta mezcla de alucinaciones, ilusiones y percepciones reales que aparecen en el ataque histérico corresponde a una etapa muy temprana del desarrollo de las funciones perceptuales, en las que los estímulos internos todavía no están diferenciados de los externos. En un caso de homosexualidad de un hombre, Wolf describe lo que hasta el momento era una constelación psíquica desconocida, capaz de determinar la homosexualidad posterior. Se trata de un caso de impotencia, un hombre casado que había practicado previamente la masturbación acompañada de fantasías homosexuales. Su madre siempre fue enferma y murió cuando el paciente tenía 4 años. A partir de ese momento durmió con su padre, cuyo pene erecto había tocado ocasionalmente mientras aquel dormía. Cuando el padre volvió a casarse, el niño reprimió su amor hacia él y se volcó a su nueva hermanastra, pero ésta reveló sus juegos sexuales al padre, quien lo castigó y lo amenazó severamente. En consecuencia, el paciente se apartó también de la hermanastra y a los 8 años sedujo a un niño de su propia edad para que se masturbaran mutuamente. Durante una actividad tenía fantasías con adultos que realizaban el acto sexual y se identificaba con la parte femenina. En este caso, el primer objeto amoroso fue el padre y no la madre. Desilusionado por el segundo matrimonio de su padre, el niño intentó realizar un juego sexual de índole heterosexual con su hermanastra, pero, frustrado e intimidado, volvió a su fase homosexual original en la que, como un niño sin madre, se había identificado con ella en la relación con el padre. Hasta la publicación de este trabajo, los determinantes conocidos de la homosexualidad incluían fijación temprana en la madre, narcisismo, ansiedad de castración y seducción temprana, pero en este caso faltaban la fijación de la madre y el narcisismo. La castración está aceptada, con lo cual el paciente queda libre de ansiedad, en contraste con los ejemplos previos presentados en la literatura de los que describe Wolf, que contienen 2 elementos no reconocidos hasta entonces: un temprano vínculo homosexual con el padre y el temor a este. En Ansiedad y castración de 1955, Wolf examinó y modificó algunas de las concepciones freudianas sobre el tema. Según Freud, la ansiedad de la castración es real debido al alto valor que el niño atribuye a sus genitales en la etapa fálica. Más tarde, en Inhibición, síntoma y angustia, Freud se refirió a la ansiedad de castración como ansiedad de separación. El temor a la pérdida de amor y la ansiedad de separación constituyen fuerzas primarias en la represión de los impulsos eróticos dirigidos a la madre. Para proteger la relación positiva con ella, se la abandona como objeto sexual. Freud dice que, si la masturbación continúa, el castigo asumirá la forma de pérdida o castración del órgano. En esta forma, el temor a separarse de la madre puede transformarse en ansiedad de castración, incluso en aquellos casos en que no existe una amenaza en tal sentido. Y Wolf agrega: en consecuencia, la ansiedad de castración es ansiedad de separación desplazada al pene, por lo que ahora aparece como un síntoma neurótico con la estructura de una fobia. 1927 a 1921. De ser así,
Ya no es posible aceptar la afirmación de Freud de que el complejo de Edipo sucumbe ante la amenaza de castración. En cambio, el supuesto freudiano previo de que las influencias ontogenéticas y filogenéticas sobre el desarrollo emocional del niño determinan inexorablemente el fin del complejo de Edipo es probablemente correcto. Freud no reconoció la ansiedad de castración en las niñas, puesto que en este caso no existe amenaza en tal sentido, pero sí la necesidad de castración es un síntoma fóbico, como lo entiende Wolff. También puede desarrollarse en las niñas por el desplazamiento de la ansiedad de separación a un nuevo contacto psíquico, la pérdida imaginaria del pene. Como ejemplo, Wolff describe el caso de una niñita de 23 meses que, cuando se la separa de la madre, llora y dice: "El perro me arrancó el pito". Mientras que la madre está presente, la falta de un pito no la preocupa. Esta niña ha desarrollado una fobia a la castración. En la etapa fálica, la ansiedad de separación puede transferirse al padre y a los hombres en general, lo cual trae consigo temor a la menstruación, la desfloración, el orgasmo, el parto o bien una tensión muscular incrementada del abdomen y la consiguiente constipación. En un caso patológico de suicidio, Wolff examina los factores que llevan a la destrucción del instinto de autoconservación y la forma en que el odio contra uno mismo triunfa sobre el narcisismo sano. Analiza ejemplos tomados de la literatura y de sus propios casos clínicos y llega a las siguientes conclusiones. 1. El deseo de un individuo de matar a una persona amada que lo ha desengañado y con la que su yo se ha identificado puede llevar al suicidio, ya que el odio ha desplazado al propio yo, y el suicidio reemplaza entonces al asesinato del objeto. 2. La reacción normal ante la pérdida del objeto, el duelo, que desaparece gradualmente, no se produce en el suicidio porque la pérdida del objeto causa una profunda mortificación narcisista, con menoscabo del sentimiento del yo, empobrecimiento yoico y sensación de vacío interior, junto con desprecio y odio contra uno mismo. 3. Del mismo modo, una profunda desilusión narcisista frente al propio yo puede llevar al suicidio como resultado del desprecio y del odio contra uno mismo. Todos los trabajos clínicos de Wolff ofrecen abundante y rico material. Otros ensayos se refieren a temas culturales, sociológicos y antropológicos, y entre ellos se destaca una contribución muy interesante sobre prohibiciones y simultaneidad de la consumación de la leche de 1945, donde Wolff sugiere interpretaciones analíticas de los preceptos rituales relacionados con la comida y con la Pascua, y rastrea su origen en tempranas épocas históricas y prehistóricas. Su trabajo científico siempre está basado en el material clínico. Después, como su maestro Abraham, Wolff es un investigador empírico. Debido a que Wolff no vivió en Viena, su contacto con Freud se limitó a unos pocos encuentros personales y a una correspondencia relacionada en particular con el desarrollo y el reconocimiento del movimiento psicoanalítico en Rusia y con la traducción de la literatura analítica al ruso. Aún hoy, Wolff experimenta honda alegría si el sentido de algún pasaje oscuro en las obras de Freud se le aclara a través de nuevos hallazgos clínicos y puede entonces demostrar que Freud tenía razón al fin y al cabo. Puesto que perteneció a la primera generación de analistas, Wolff no se sometió a un análisis personal. Aún sigue realizando, desde entonces, un autoanálisis diario que le proporciona conocimiento y experiencia para su labor clínica. Otro elemento importante en este sentido para Wolff y para toda la primera generación de analistas fue la publicación regular de trabajos de Freud, cada uno de los cuales constituía una revelación ansiosamente esperada. Wolff leyó tantas veces y con tanto cuidado las obras de Freud que llegó a conocerlas casi de memoria, e incluso hoy su conocimiento de ellas es sorprendente. Habiendo sido desde el comienzo un maestro y un pionero militante en la lucha por el reconocimiento del psicoanálisis, Wolff exige a sus alumnos ideas claras y precisas.
siempre está a su disposición y les brinda generosamente su conocimiento y sus consejos. Es un trabajador infatigable, movido por su hondo sentido del deber y responsabilidad. Sus días están completamente ocupados con el análisis de pacientes y candidatos, consultas, debates, seminarios y controles. Además, sigue escribiendo y mostrando gran entusiasmo por los nuevos conceptos e ideas que buscan expresión y que aún no han alcanzado una formulación clara en la actualidad. Tiene a su cargo la traducción al hebreo y la compilación de trabajos no clínicos de Freud. Bueno, habrá que recordar que este texto fue escrito a mediados de los años 60 del siglo pasado, 1960, por Ruth Jaffe. Moshe Wolf, una labor pionera en Rusia. Mi nombre es Alfredo Guerrero y les agradezco mucho su paciencia. Retomamos ahora las biografías a partir de este lunes. Cada semana una entrega. Nuestro siguiente material es con Abraham Arden Brill. Hasta luego.